Muy bien. ¿Tienen algún problema en que grabe la clase? ¿Puedo grabar la clase? Sí, maestra, no hay ningún problema. Okay. Sí, maestra. Gracias. Entonces, vamos a continuar con nuestro balanceo redox, ¿ok? Pero ahora, ya habíamos visto en la clase pasada el balanceo redox cuando todos los compuestos involucrados o elementos involucrados eran neutros. ¿Qué significa que sea neutro? Que es igual a 0. Así es. No hay carga, ¿no? Que la suma de todos sus números de igualación, digo de oxidación, es igual a 0, ¿ok? Entonces, en esta ocasión, vamos a ver balanceo redox, pero con iones, ¿ok? ¿Qué son los iones? ¿Quién me recuerda qué es un ion? ¿Nadie recuerda qué es un ion? La carga que tiene un elemento. Así es, ¿no? Ya un elemento que tiene carga. Entonces recuerden que los elementos pueden ser cationes. ¿Cuándo son cationes? Cuando la carga, ¿qué valor tienen? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Y cuándo son aniones? Cuando la carga es Negativa. negativa, muy bien. Ya ven que sí, están en la jugada, pero les da pena, ¿no? Muy bien, ahora, vamos a ver entonces qué significa cuando me dice que, bueno, vamos a balancear con iones, pues vamos a hacer el balanceo con aniones y con cationes, ¿ok? Que ya no va a ser solo con elementos neutros. A eso se refiere. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Estoy poniendo la ecuación. Ok, entonces me queda uno positivo. Dos positivo. Si ustedes ven, ya empiezo a tener las cargas. Recuerden que las cargas siempre están en el elemento o en los compuestos en la parte superior derecha. Entonces, siempre que ustedes vean una ecuación con en la parte superior derecha un número y que aparte tenga positivo o negativo, ya estamos hablando de iones, ¿ok? Un negativo, que es este yodo, y el agua. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a hacer esta ecuación. Nada más que no deje espacio arriba, lo vamos a poner abajo, pero no pasa nada. Muy bien. Entonces tengo que el hidrógeno cuando se combina con estaño más el ion yodato, me va a dar el estaño más el yodo más, aquí me faltó, más agua. ¿Ok? Más agua. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a balancear? Buscar las cargas. Encontrar las cargas. Así es, la carga de cada elemento. Este hidrógeno me dice que va a valer, recuerden que habíamos quedado que los elementos sin combinar siempre van a ser 0, ¿ok? Le vamos a poner carga 0. Pero ojo, en este caso, aunque no está combinado, aquí me están indicando exactamente qué carga tiene, qué carga le voy a poner. Entonces, este hidrógeno, ¿qué carga va a tener? Pues uno positivo, ¿no? Para igualar a la carga que me están indicando, ¿ok? Este estaño igual no está combinado, pero ya me están diciendo qué carga tiene el estaño. Entonces, el estaño tiene carga 2 positiva, ¿ok? Para el yodato, ¿qué carga tiene? Aquí me dicen que la suma, recuerden que aquí tenemos que la suma de las cargas siempre tendría en una molécula iónica, que en este caso es mi molécula iónica porque tengo cargas, la suma de esas cargas, ¿a cuánto tiene que ser igual? ¿A cuánto tengo que igualarlo? 1 negativo. Así es. -1.
1 negativo o menos 1, porque me lo están indicando. Entonces, de ellos dos, ¿de quién conozco su número de oxidación? El oxígeno. Del El oxígeno. oxígeno, así es. ¿Cuánto es el número de oxidación del oxígeno? Menos 2 2. negativo. Menos Muy bien, 2 negativo o menos 2, muy bien. Por lo tanto, tengo, ¿cuántas cargas totales? 2 por 3. Los oxígenos me aportan 6 cargas negativas totales, ¿ok? ¿Cuánto debo de tener, cuánto debe de aportar este yodo para que la sumatoria me dé 1 negativo? 5 Cinco. positivo. 5 positivo, ¿ok? Siempre recuerda, Yeshua, poner positivo o negativo porque hablamos de cargas, ¿ok? Entonces 5 positivo. ¿Cuántos yodos me lo dan? Pues solo 1. 5 entre 1, o sea que el yodo que aparece me da el total de las cargas positivas. Vámonos a los productos. Me dice que el estaño, pues ya me está indicando exactamente qué carga maneja. El 4 positivo. ¿Ok? Si no me diera la carga, pues le pondría 0, ¿cierto? Igual que aquí, el yodo ya me está indicando que lo tengo que igualar a 1 negativo. ¿Ok? ¿Qué otro? Y del agua, pues ella la sabemos de memoria, ¿no? ¿Cuánto es la carga del hidrógeno? 1 positivo. 1 1 positivo. ¿Y del oxígeno? 2 negativo. 2 negativo. Negativo. ¿No? Y si hacemos es 1 por 2, 2 positivos. O sea, si hacemos nosotros la igualación, ¿no? 2 por 1, 2 negativo. Entonces, el 2 positivo y el 2 negativo, pues me iguala a 0, que es mi molécula neutra. ¿Ok? Esta es la comprobación. Muy bien, ya sacamos nuestros números de oxidación. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de haber sacado nuestros números de oxidación, ¿cuál era el siguiente paso? Identificar el elemento que se oxida. Así es, identificar mi elemento que se oxida y mi elemento que se reduce. ¿Recuerdan la tablita de óxido-reducción? ¿Cuándo se oxida y cuándo se reduce? Pongamos, tengo mi tabla, ¿no? es ¿Cuándo se va a cuando, oxidar y cuándo se va a reducir? Ajá, te escucho. cuando aumenta se oxida y cuando disminuye, bueno, Se reduce. Ujú, se reduce, ¿no? Más, espérenme, déjenme, pongo la tablita para que nos guiemos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. ¿No? Supongamos que acá tengo mi tabla ya con sus valores, ¿no? De hecho, hasta puedo poner más, pero bueno, ya quedó. Tengo 4. Menos 4. Muy bien. Entonces vamos a identificar quién se oxida y quién se reduce. ¿Ok? Como bien nos decían, yo voy a saber que un elemento se oxida porque pasa de menor, va aumentando su número de oxidación. En cambio, en caso contrario, se va reduciendo. ¿Ok? O sea, que si va de aquí, que si va ya sea positivo de 1 a 4 o de menos 4 más 4, o sea, que siempre vaya en aumento, decimos que en este caso se oxida. Y cuando disminuye, pues decimos que se reduce. Muy bien, ¿quién se oxida y quién se reduce de ellos? Chequen sus elementos, quién se va a oxidar y quién se va a reducir. En sus cambios de aquí, en los cambios de sus números de oxidación, ¿quién se oxida? Estaño se oxida El estaño se oxida. ¿Por qué se oxida el estaño? porque pasó de 2 a 4, poniéndolo en la tabla. Así es, ¿no? El estaño pasa de 2 a 4 positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pasa a ese estaño? Se oxida. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Quién se reduce? ¿Quién se reduce? El yodo. El yodo. ¿Qué le pasa al yodo? disminuye Disminuyó. a menos 1. A ver, Es vamos a ver. El estaño pasó de 2
a 4. Estoy poniendo los colorcitos para que nos guiemos, ¿no? De 2 a 4. Aquí hay uno. Y el otro que tuvo cambio en sus números de oxidación, como bien dicen, es el yodo, ¿no? El yodo pasó de 5 positivo A un negativo. a 1 negativo. Ah, este está interesante. A ver qué tal andan en matemáticas. 1 negativo. Muy bien. Ya identifiqué, hasta con los colorcitos, ¿no? ¿Quién se oxidó? El estaño. ¿Y quién se redujo? Muy bien. Vamos a poner ahora lo mismo, pero en la tabla, ¿no? Elemento que se oxida, pues es el estaño. El que se oxida es el estaño. ¿En cuántos electrones se oxida? ¿En cuántos Dos. electrones se oxidó? 1. 1. 1. ¿Por qué 1? No. A ver, Perdón, vi mal. 2. 2. el estaño pasó de 2 positivo a 4 positivo, ¿no? ¿Cuánto hay ahí? 2. Dos. ¿Quién se reduce? El yodo. ¿Ok? Entonces el que se reduce es el yodo. Muy bien. Se reduce el yodo. Muy bien. ¿En cuántos electrones se reduce? El 6. Se reduce en 6. En 6. Muy bien, pensé que iban a caer. ¿Por qué en 6? Que me lo expliquen para los que todavía nos cuesta trabajo. Porque pasó de 5 positivo a 1 negativo. Así es, ¿no? Ahí, y por eso les decía, bueno, a ver si no caen aquí, ¿verdad? Porque, ojo, recuerden que aquí está el 5 positivo y el negativo, o sea, para llegar a 0 ya me reduje en 5, más para llegar a menos 1 son 6. Muchos a veces dicen, bueno, de 5 a 1 hay 4, ¿no? Pero no están tomando en cuenta que sea positivo o negativo, que son dos valores totalmente diferentes en la recta. ¿Ok? Entonces, siempre por eso les decía, siempre díganme al hablar de carga si es positivo o negativo. ¿Para qué? Porque es muy diferente que digas de 5 a 1 a de 5 a menos 1, ¿correcto? Entonces, muy bien, se redujo en 6. ¿Quién es mi agente oxidante? ¿Recuerdan? ¿Quién es el agente oxidante? El yodo. El yodo. Así es. Recuerden que mi agente oxidante es el que se reduce. ¿Por qué? Porque está haciendo que el otro se oxide. Entonces, mi agente oxidante es el yodo. ¿Quién es mi agente reductor? El estaño. Así es. El estaño. Así es. Entonces, mi agente reductor es el que se oxida. ¿Ok? Porque está haciendo que el otro se reduzca. Recuerden que aquí es al contrario, ¿ok? El que se oxida es mi agente reductor y el que se reduce es mi agente oxidante. Muy bien. Ya que tengo todos mis datos, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? El balanceo por tanteo. Simplemente, no por tanteo, Intercambiar el número Perdón. de electrones. intercambiar los electrones, porque recuerden que es un cambio de electrones, ¿ok? Que este redox es un intercambio de electrones. Entonces, para igualar las cargas, o sea, para igualar los electrones, pues tengo que hacer como en matemáticas, las ecuaciones de segundo grado, ¿no? O no son de segundo grado, donde tienes que, para igualar el número, ¿no? De mis incógnitas, la cantidad de mis incógnitas, pues tengo que intercambiar los coeficientes. Entonces, de la misma manera lo hacemos aquí. ¿Ok? Déjenme terminar de poner la ecuación. Más H2. Muy bien. Entonces tenemos que, ya aquí abajo ya no la ponemos iónica. ¿Por qué? Porque la ecuación iónica pues solo me servía para sacar mis números de oxidación. Aquí abajo simplemente ponemos los elementos, mi ecuación común. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a... ¿Cómo intercambio estos electrones que ya encontré? Pues los electrones que tengo de mi agente oxidante, ¿a quién se los voy a, digo, del que se oxida, de mi elemento que se oxida, ¿a quién se lo voy a poner?
al elemento que se reduce. O sea, ¿quién es el elemento que se redujo? Pues el yodo. Entonces, mis 2 electrones de mi elemento que se oxidó, se los pongo al yodo. ¿Ok? Aquí voy a poner mis 2 electrones. Se los pongo como coeficiente. ¿Ok? Acá está. Y los 6 electrones de mi elemento que se redujo, ¿a quién se los voy a poner? Pues al elemento que se oxidó. ¿Quién se oxidó? Pues el estaño, ¿no? Entonces mis 6 electrones se los voy a poner al estaño. ¿Ok? Y de esta manera ya igualo los números de electrones que se oxidan con los números de electrones que se reducen. ¿Ok? Déjenlo, pongo bien acá. Ahí está. Entonces, y esta va a ser mi base del balanceo. O sea, ya nada más, ¿qué me queda? Pues balancear por tanteo. Recuerden que esto ya no lo muevo. Esta es la base del balanceo. Y lo único que me queda es balancear por tanteo. ¿Ok? Seguir balanceando por tanteo. Entonces, vamos a terminar de balancear. Tengo 6 estaños en mis productos y en mis reactivos, ¿cuántos tengo? 1. Solo uno. 4. No, en mis reactivos Solo uno. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por Por 6. 6. Por 6, para que ya quede. 6 estaños, 6 estaños. Tengo 2 yodos en mis reactivos. ¿Cuántos tengo? Digo, en mis productos, ¿cuántos tengo en mis reactivos? ¿Cuántos yodos tengo en mis reactivos? 1. Solo uno. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 2. Por 2, para que ya tenga 2 yodos, 2 yodos. Vamos a ver de esta manera. Oxígenos, tengo 2 por 3, 6 oxígenos en mis reactivos. ¿Cuántos tengo en mis productos? 1. Solo uno, por lo que tengo que multiplicar por 6. Por 6, para que ya me quede 6 por 1, 6, 2 por 3, 6. Ahora, tengo 6 por 2, 12 hidrógenos en mis productos. Y en mis reactivos solo uno. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por 12. Por 12. Y de esa manera ya tengo balanceada mi ecuación. ¿Ok? Mi ecuación ya ha quedado. Vamos a ponerlo con rojo. La ecuación ya está balanceada. Ecuación balanceada. Entonces, ¿qué fue lo único que cambió al ser iónica de ser neutra? ¿Qué fue lo único que cambió? Cuando me aparecen elementos iónicos, ¿cuál va a ser la diferencia? Que se busca de diferente manera los números de oxidación. Así es, ¿no? Que al igualar, en vez de igualar a 0, ¿a qué tengo que igualar? A la carga que tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, si nosotros lo hacemos así 1 por 1, pues este hidrógeno, ¿a cuánto tendría que igualarlo? A la carga que me dan, ¿no? ¿Cuál es la carga que me dan? 1 positivo. Este es igual a 1 positivo. Entonces, ¿cuánto debería de valer el hidrógeno? Por eso les dije, el hidrógeno vale 1 positivo. ¿Por qué? Porque para igualar a esta carga. Entonces, aquí debería de valer 1 positivo. ¿Ok? Vean, ahora el estaño. Si quiero igualar el estaño, ¿no? Este estaño, ¿a cuánto me dice que lo tengo que igualar? A 2 positivo. Al 2 positivo, ¿no? ¿Qué es lo que ya explicamos al inicio? Al tenerlo que igualar al 2 positivo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que valer? Pues simplemente tiene que valer, pues, el 2 positivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hicimos esta comprobación, pues, porque era lógico, ¿verdad? Pero este es el por qué. ¿Ok? Lo mismo para el estaño. Este estaño, pues, me dice que lo tengo que igualar a 4 positivo, ¿no? Y lo mismo para el yodo, 1 negativo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que cuando ya tengo un ion, tengo que igualar la sumatoria de ellos, tengo que igualarlas
al valor del ion, como bien hicimos aquí, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa cuando es un compuesto neutro? Pues la sumatoria de todos ellos, ¿a cuánto igualo? Cuando es compuesto neutro, ¿a cuánto se iguala? 0. A 0, ¿no? Esa es la única diferencia. Si se fijaron, todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿ok? Que si fueran compuestos neutros. ¿Estamos bien? Sí, maestra. Sí, muy bien. Bueno, con esto termino la grabación para hacer otro ejercicio.